La palabra del Señor al libro de Lucas capítulo 2. Voy a leer el verso 7. Lucas capítulo 2 y el verso 7. Un verso de las Escrituras voy a leer allí. Lucas capítulo 2 y el verso 7. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. En esta tarde yo quiero predicar bajo la unción de Dios y con su ayuda por algunos minutos con este título: no hay lugar. No hay lugar. Alguien dígalo conmigo: no hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Queremos que seas magnificado, bendecido, que tu palabra sea enaltecida y que seas tú, Señor, ungiendo mis labios, que pueda predicar con la libertad que proviene del cielo. Señor, ayúdanos, Dios mío, en este día y danos palabra de verdad. Y que tu pueblo, Señor, pueda buscar una consagración aún más completa y más dedicada hacia ti. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y gracias. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Puede tomar su lugar en este día. Hay muchos aspectos de la historia de la natividad que pueden ser usados para la reflexión. Francamente, esta historia no tiene falta de opciones, de temas que potencialmente pudieran ser disecados, desempacados y aplicados a nuestras vidas. La encarnación, el día en que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, todavía es una de las doctrinas más importantes del cristianismo. Y deberíamos tomar tiempo para estudiar cuidadosamente esta ocurrencia en la historia. Sin embargo, hoy en día yo quisiera tomar uno de los aspectos marginales de esta historia a fin de ver una lección bastante importante. Para darle un poco de historia y contexto a esta historia, José tenía que tener alrededor de 13 a 16 años. María, lo más probable, tenía alrededor de 12 a 13 años, según las edades cuando solían casarse los jóvenes en ese tiempo. Sus padres entonces pensaron que era una buena idea que ellos estuviesen desposados el uno al otro. El período del desposo en esos días era el equivalente a un compromiso. En nuestros días hoy, cuando alguien se compromete, usualmente dura un tiempecito antes de casarse o ir al altar. Y este desposo duraba alrededor de un año. Las parejas ya eran consideradas casadas, pero no se les permitía durante ese tiempo tener contacto físico e íntimo, a fin de comprobar su fidelidad el uno al otro y su devoción a la institución del matrimonio. En esos días, César Augusto dio un decreto para un censo nacional. Así que era la responsabilidad de cada judío de ir a registrarse en su ciudad respectiva. José y María, siendo del linaje de David, así fue la profecía dada,
que el que habría de nacer iba a ser del linaje de David. Viajaron a la ciudad de David, hacia el sur de Palestina, llamada Belén. Fueron de la región de Galilea, la cual está al norte del país, a la región de Judea, la cual está al sur del país. Y en Judea, en esta región es donde está la ciudad, pequeña ciudad llamada Belén. El Señor orquestó este acontecimiento de tal manera para que la profecía del profeta Miqueas sea cumplida. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero hubo un problemita, y es que a causa del censo decretado y todos los huéspedes que habían llegado a esta pequeña ciudad de Belén, la ciudad se había llenado. María y José fueron al mesón a ver si había un cuarto disponible, pero lamentablemente el mesón estaba lleno. No había lugar para ellos en el mesón. Figurativamente hablando, a través de toda la historia del mundo, hubieron ciertos personajes para los cuales no se halló lugar. Hablemos un poco acerca de un gran científico llamado Galileo, el cual él había, como gran de astronomía, había visto en su tiempo que el Sol era el centro de la gravedad y no el planeta Tierra, como se creía en ese tiempo. En ese tiempo todos pensaban que el planeta Tierra era el centro de la gravedad y que todos los planetas giraban alrededor del planeta Tierra. Pero Galileo dijo correctamente, sin la asistencia de telescopios digitales, de que el Sol era el centro de la gravedad. En este tiempo, Galileo fue excomulgado de la iglesia. Lo llevaron a su prisión, lo encarcelaron en su propio hogar y no pudo salir de ahí hasta su muerte. Y no fue hasta después de su muerte, después de haber sido llamado hereje, el cual alguien dijo: ¿sabe qué? Galileo tenía razón. Galileo tenía razón. Pero en su tiempo, mientras Galileo existía y mientras él promulgaba sus filosofías, dijeron: no hay lugar. No hay lugar para ti. ¿Qué tal un Martin Luther King Jr., el cual también predicó en su tiempo? Él predicó acerca de las libertades civiles de todos los hombres, y especialmente los afroamericanos. Él dijo de que él temblaba delante del Señor cuando pensaba que Dios era un Dios justo. Él dijo de sus hijos que él soñaba con el día que sus hijos fueran juzgados por el contenido de su carácter y no por el color de su piel. Pero para este tiempo, en los años 60, él también fue asesinado en el balcón del hotel en Memphis, Tennessee. ¿Por qué? Porque para su tiempo no hubo lugar para Martin Luther King Jr. En su día, en su tiempo, no hubo lugar. Hubieron muchos otros personajes de los cuales pudiera hablar en esta tarde, pero me tomaría demasiado tiempo hablar de todos los hombres y mujeres para los cuales no hubo lugar en su día y en su tiempo. Pero el personaje más grande de toda la historia, cuya vida fue caracterizada por esas tres palabras: no hay lugar, fue el protagonista de nuestro texto. ¿Cuánta ironía hay en que estas tres palabras caracterizarían el personaje más grande de toda la historia humana? No hay lugar. Esas palabras lo siguieron a él mucho más allá del mesón. A través de su vida, él seguro que escuchó esta frase:
repetidamente. Usted ve durante su día, durante su vida, no hubo lugar para sus enseñanzas. No hubo lugar para sus predicaciones, no hubo lugar para su vida, para su celo, para su doctrina y aún para sus discípulos. Muchas veces tuvo que esconderse de la multitud porque buscaban matarlo. ¿Por qué? Porque no había lugar. Juan dijo de él: en el mundo él estaba, y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no había lugar. Pedro dijo de él: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. El profeta Isaías, en su profecía mesiánica, también dijo de él: despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto es porque no hubo lugar para Jesucristo. Varias veces la multitud levantó piedras para apedrearlo. Varias veces tuvo que escapar fuera de Jerusalén, donde era uno de los hombres más buscados. Aún en la historia de la resurrección de Lázaro, cuando les mencionó a sus discípulos que regresaría a Jerusalén para pasar un tiempo con la familia de Lázaro, Tomás dijo: vayamos con él para que muramos con él. ¿Por qué? Porque no había lugar para Jesucristo. Para los judíos, su evangelio fue piedra de tropiezo. Para los gentiles, su evangelio fue una ofensa. No hubo lugar para Jesucristo. No hubo lugar para sus enseñanzas. Pero no solo él, sino que también sus discípulos sufrieron la misma pena de inhospitalidad que su maestro. Esto no tuvo que haber llegado como sorpresa a ellos, porque el mismo Jesús se lo había profetizado a ellos. El Señor le dijo a ellos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La esencia de ese verso no puede ser captada naturalmente en el siglo XXI. Tenemos que ir al primer siglo para entender lo que Jesucristo quería que ellos entendieran. Jesús no les estaba hablando de un pequeño sacrificio. Jesús no les estaba diciendo: si vienen en pos de mí, se van a burlar de ustedes, o algunos lo dejarán de seguir en las redes sociales, o no tendrán las oportunidades de negocio que deberían tener. No, Jesús no les hablaba de un pequeño sacrificio. El Señor les hablaba de una muerte cruel. Eso era lo que significaba una cruz. Tome su cruz significaba muerte, muerte. Y por eso es que el teólogo Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, dijo en su libro El costo, el alto costo del discipulado, él dijo: cuando Cristo pide que tú le sigas, Él pide que vengas a morir. Él pide que vengas a morir. Esto no vino como sorpresa a Jesucristo, y de seguro que tampoco vino como sorpresa a sus discípulos. Él les avisó a sus discípulos que no habría lugar para ellos, porque no había lugar para Él. Él les dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si ustedes fueran de este mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y estas palabras fueron proféticas, amados hermanos. El mundo los persiguió. No hubo lugar
lugar para los discípulos porque no hubo lugar para Jesucristo. En el libro de Hechos capítulo 2 vemos allí la iglesia nace, pero en el capítulo 4 ya arrestaron a los apóstoles y fueron puestos en prisión por las autoridades judías. En el capítulo 5 fueron puestos en una cárcel de nuevo. En el capítulo 6 se nos presenta alguno de los santos por nombre, y uno en particular llamado Esteban. Pero ya para el capítulo 7 él fue apedreado hasta la muerte por una pandilla después de pasar por un tribunal injustamente. En el capítulo 8 la persecución general de la iglesia empieza, liderada por un hombre llamado Saulo. En el capítulo 12 el primer apóstol fue asesinado. En ese mismo capítulo Pedro fue encarcelado y su intención era de ejecutarlo si no hubiera sido por un ángel que lo libró de la cárcel. ¿Por qué? Porque no hubo lugar, no había lugar para Jesucristo y tampoco había lugar para sus discípulos. Los primeros perseguidores de los cristianos fueron los judíos, que veían a los cristianos como herejes. Jesús les había profetizado que esto sucedería. Jesús dijo: os expulsarán de las sinagogas. Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Por qué? Porque no había lugar. Pero no solo fueron los judíos que los perseguían. Cuando el evangelio llegó en el mundo mediterráneo, donde los gentiles estaban en control de allí, los gentiles asumieron la práctica de perseguir a los cristianos. Los gentiles se sentían desafiados por los cristianos. La lealtad de los cristianos a Jesús como Señor y Rey levantó sospecha de deslealtad a César, y así que era considerado traición y no hubo lugar para los discípulos. Los romanos se sentían resentidos de que los cristianos predicaban a un Dios en vez de muchos dioses, y así que no había lugar para ellos. Los romanos odiaban que los cristianos tenían gran influencia entre la clase baja, y específicamente entre los esclavos y entre los pobres. Eso fue lo que Pablo estaba relatando a la iglesia cuando le dijo a Corinto: no muchos fuertes y no muchos nobles son llamados, pero Dios escogió a lo vil, a lo insensato, a lo débil, a lo menospreciado y a lo que no es. Y así que no hubo lugar para los cristianos, porque tenían gran influencia con los pobres y con los esclavos. Los gentiles no querían saber de los cristianos porque vivían vidas puras, vidas separadas de la inmundicia del sexo ilícito, las orgías y la intoxicación alcohólica y el vicio del mundo romano. Y así que no había lugar. Los cristianos echaban a perder los negocios de los gentiles. ¿Cómo? Porque los cristianos echaban fuera demonios, y esto era malo para el negocio de la brujería y el negocio de la adivinación, y por eso no hubo lugar para ellos. Los cristianos libraban a la gente de los ídolos, y esto era malo para los que vendían ídolos, y por eso no hubo lugar. Los cristianos libraban a la gente de los templos paganos, y esto era malo para los que vendían sacrificios en el templo, y por eso no había lugar. Los cristianos eran un pueblo extranjero, vivían en el mundo pero no eran del mundo, vivían entre ellos pero no absorbían sus costumbres, no se climatizaron, no se integraron, existían en aislamiento del sistema, no se conformaban, pero aún así ellos afectaban el sistema. Así que eran odiados porque trastornaban al mundo completo con el evangelio de Jesucristo, y por eso no hubo lugar para ellos. No hubo lugar para ellos. Los apóstoles, todos con excepción de Juan, todos
todos sufrieron martirio según la historia cristiana. Jacobo matado por Herodes, Pedro crucificado al revés porque no se consideró digno de morir la misma muerte que su Señor. Andrés fue crucificado en una cruz con una forma de X. Felipe colgado al revés con ganchos de hierro atravesando sus tobillos. Tomás fue mandado a la India a predicar y allí fue asesinado al ser apuñalado con lanza. Bartolomé crucificado, Matatías crucificado. Santiago no fue apóstol, pero él fue líder en la iglesia de Jerusalén. El hermano de Jesús, según el historiador Josefo, fue apedreado por los fariseos. ¿Por qué? Porque no hubo lugar para Jesucristo y tampoco hubo lugar para sus discípulos. No hubo lugar. Pero, amados hermanos, estoy aquí para decirle que no tenemos que devolver el reloj 2000 años para darnos cuenta que no hay lugar para Jesucristo. No tenemos que devolver ese reloj. Aún en nuestro mundo hoy, todavía no hay lugar para Jesús. Según una fuente católica, en toda la historia eclesiástica, alrededor de 70 millones de cristianos han sido matados por su fe. Y dos tercias partes después del siglo XX. Este artículo también dice que cientos de miles de cristianos han sido matados desde el año 1990 y todavía están siendo matados en nuestro mundo en el día de hoy. Alrededor del mundo, en el país de Afganistán, miles de cristianos están siendo perseguidos. Docenas están siendo matados y tienen hasta una lista de todos aquellos que profesaron ser cristianos. Esto es en el día de hoy. En febrero 15, 2015, un video de 5 minutos fue publicado enseñando la decapitación de 21 cristianos egipcios. Nombraron el video "El pueblo de la cruz", seguidores de la hostil iglesia egipcia. En el video, uno de los asesinos en camuflán declaró en inglés: oh gente, recientemente nos han visto en las montañas de Al-Sham y el pleno de Dabiq. Le dijeron, cortando la cabeza que llevaban consigo la desilusión de la cruz por mucho tiempo, llenos de maldad contra nosotros los islámicos. Y hoy les mandamos un mensaje, oh defensores de la cristiandad: su seguridad solo será un deseo, especialmente cuando estén peleando unidos contra todos nosotros. Así que pelearemos todos juntos hasta que Jesús pase sobre él, descienda rompiendo a la cruz y matándolos a ustedes, los cerdos. El mar donde han escondido el cuerpo de Osama Bin Laden, nosotros juramos a Alá que lo mezclaremos con su sangre. No les estoy hablando de 2000 años atrás, les estoy hablando de nuestro mundo y en nuestra generación. Todavía en el mundo de hoy no hay lugar para Jesucristo. No hay lugar para su doctrina. No hay lugar para lo que Él tiene que decir. Oh, amados hermanos, déjenme decirle algo. Y no tenemos que ir 2000 años atrás para saber que no hay lugar para Jesús. No tenemos que ir 2000 años atrás para saber que no hubo lugar para sus apóstoles y discípulos. No tenemos que ir alrededor del mundo hoy en día para darnos cuenta que no hay lugar. En los Estados Unidos de América y aún en Centro y Suramérica estamos viendo cómo gradualmente estamos cara a cara con una de las persecuciones más grandes que la iglesia ha sufrido, especialmente en este país. No es una persecución física, todavía no hemos llegado a esos extremos, pero es una persecución en contra de nuestros ideales, en contra de
una persecución en contra de nuestras creencias, una persecución en contra de nuestros derechos religiosos, gloria a Dios, de vivir nuestras vidas según los dictados de nuestros corazones al leer la palabra del Señor. Los Estados Unidos de América fue fundado sobre principios cristianos y la libertad de la religión, pero hoy estamos viendo más y más una hostilidad contra el cristianismo, con la excusa de que somos una religión que no toleramos a otros, una religión que no toleramos a otros. Y la ironía es que estamos siendo tratados con la misma intolerancia con la que nos acusan a nosotros poseer. Amén. Cuando los homosexuales pueden parrandear en la Quinta Avenida de Nueva York vestido burlonamente de Jesús y sus discípulos, y esto se aplaude, pero nosotros no nos podemos parar en la esquina para cantar y alabar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Cuando las oraciones han sido botadas de nuestros colegios y nuestras escuelas, pero ahora aceptamos preservativos para ser repartidos a los estudiantes y currículo que les enseñe que todo está bien, cualquiera que a ti te gusta, todo está bien. ¿Sabe por qué es esto? Porque no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Me acuerdo la historia, septiembre 11 del 2001. Todavía me acuerdo pasar por mi ciudad, la ciudad de Nueva York, días después de septiembre 11, y poder oler a la carne quemada que fue quemada allí en las Torres Gemelas. Todavía me acuerdo, está vivo en mi memoria todo lo que sucedió, la emergencia, el sentir de emergencia. Es más, yo estuve en el primer vuelo que viajó después de septiembre 11. Yo estuve en el primer vuelo y todavía me acuerdo lo que sentíamos en ese tiempo. Me acuerdo estar enfrente de la iglesia en la ciudad de Nueva York y pedir a algunos de los hermanos, algunos que trabajaban en esa área, incluyendo a mi hermana, la cual trabajaba en las Torres Gemelas para ese tiempo. Y yo me acuerdo pedir algunos de los testimonios de hermanos que estaban destrozados, habían visto familiares y amistades morir en las Torres Gemelas y conocidos, y yo pedí testimonios. Y me acuerdo uno de los hermanos que ha partido a la gloria ya, pero este hermano se paró y él dijo: yo tengo un testimonio. Y él dijo: déjeme contarle que yo he estado en mi compañía por décadas y décadas. Y él dijo, y en todas esas décadas él estaba trabajando a 2 cuadras de las Torres Gemelas cuando todo esto sucedió. Él dice: estábamos en la factoría trabajando en el sótano del edificio. Por décadas me han ignorado, por décadas se han burlado de mí, por cómo yo visto, cómo yo hablo, cómo viste mi esposa, a dónde vamos. Cuando me invitan a salir a discotecas y a tomar, yo siempre les digo que no, y siempre se han burlado de mí. Durante mi almuerzo yo siempre saco mi Biblia y ahí leo y también oro un poco, y por eso se burlan de mí. Me han llamado todo nombre por décadas, me han llamado todo nombre en la historia. Mira ese aleluya, mira ese gloria a Dios, mira ese santo, oh santo hermano. Y dice: se burlaron de mí. Pero me acuerdo, dice él, para septiembre 11 del 2001, ese martes en la mañana estábamos todos trabajando y sentíamos que había un terremoto fuera, pero no sabíamos lo que sucedía y seguíamos trabajando, cuando de repente entró el gerente ahí al cuarto y él dijo: estamos bajo guerra, estamos en ataque, las torres están cayendo y no sé si vamos a sobrevivir esto. Por favor, paren lo que están haciendo, vamos a salir de aquí y por favor corran a sus
hogares. Y él dijo, pero antes de hacerlo, yo tengo mucho temor, yo no creo que vamos a sobrevivir. Él dijo, yo creo que deberíamos hacer una oración. Él dijo, pero yo no sé orar. ¿Habrá alguien aquí que sepa orar? Y él dijo, hermanos, les voy a contar que por décadas me llamaban aleluya, el gloria a Dios, el pentecostal de por allá, el santucho. Y él dijo, pero en ese día todos los que se burlaron de mí, todos se voltearon a verme, y una mujer se puso en pie y dijo, yo sé que yo me he burlado de ese hombre, pero si hay alguien que puede tocar el manto del Señor en este momento, ese hombre es. Yo quiero que él ore por nosotros. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Oh, América, no dejes que llegue otro momento donde torres estén cayendo, donde persecución y terrorismo llegue a nuestro país, para darnos cuenta que el único que tiene la esperanza de este mundo es el príncipe de la paz, Jesucristo. El único que puede es nuestro Dios. No dejemos llegar hasta este lugar. En esta historia no había lugar para Jesucristo. El mesonero simplemente no tenía lugar para nuestro Salvador. Si yo hiciera una encuesta en este servicio y les hiciera esta pregunta: ¿qué piensas tú de Jesús? ¿Qué piensas tú de Jesús? Yo me imagino que el 99% de los que estamos aquí dijéramos, amamos a Jesús. Y si usted no dice amo a Jesús, por lo menos usted diría, no le conozco así como algunos otros, pero no lo odio. Yo creo que está bien, Jesús. Usted ve, no es que nosotros odiemos a Jesús. No. Nosotros amamos a Jesús. Pero amados hermanos, no tenemos que ir 2000 años para darnos cuenta que no hay lugar para Jesucristo, que no hubo lugar para sus discípulos. No tenemos que ir alrededor del mundo para darnos cuenta que no hay lugar. Aún aquí en los Estados Unidos de América estamos pasando por una de las tempestades más grandes, pero no tenemos ni que mirar alrededor de nuestro país para darnos cuenta que no hay lugar. En esta tarde les quiero decir que aún en la iglesia todavía no hay lugar. No es que odiamos a Jesús. No. Amamos a Jesús. Es simplemente que, como dice nuestro texto, no hay lugar. Nuestros cuartos están llenos. Nuestros cuartos están ocupados con el trabajo, con la escuela, con el ministerio. Nuestros cuartos están ocupados algunas veces con romance y relaciones y entretenimiento y la familia. Y hay tantas cosas sobre nosotros. Y se nos olvida algunas veces, Jesucristo quiere entrar. Jesucristo quiere posar. Jesucristo necesita un cuarto. No es que te odiamos, es que simplemente mis cuartos están llenos y no hay lugar.
Me acuerda mucho a la historia de José y María, cuando Jesucristo era un niño, simple niño, y regresaron a ir al templo, y de regreso al templo perdieron a Jesucristo. Pero lo que me interesa de la historia es que ellos no se habían dado cuenta que habían dejado a Cristo en el templo. No se habían dado cuenta hasta un día de jornada. Un día de jornada. Y los padres de Jesucristo, por fin alguien dijo: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Oh, amados hermanos, no es que ellos odiaban a su hijo, ellos amaban a su hijo. Oh, pero es que estaban tan ocupados con la jornada, tan ocupados con los quehaceres, tan ocupados con los amigos, que nadie se había dado cuenta. Nos hemos ido del templo y lo dejamos en el templo. Estamos en la jornada de la vida y se nos olvidó lo más importante, a Cristo. Y amados hermanos, aquí hay muchos hoy bajo el sonido de mi voz, los cuales todos los domingos dejan a Cristo en el templo. Todos los domingos te paras de aquí y aquí lo dejas. Regresas a lo mismo, regresas al mismo pecado, regresas al mismo dinero y banco y relaciones y educación y trabajo y familia. Regresas a los quehaceres y no te das cuenta. Jesucristo ya no está conmigo. Jesucristo ya no está conmigo. ¿Por qué no hubo lugar para Jesucristo en el mesón? No era porque este hombre no quería que él entrara. No. Era simplemente porque él era ignorante. No sabía quién era este niño. No lo conocía. Él no sabía que este bebé algún día sería salvador del mundo. Él no sabía que el que quería entrar a este mesón, él era rey. Pero no rey como Herodes. Si hubiera sido Herodes el Grande, hubiera un lugar en su mesón. Si hubiera sido Poncio Pilato, hubiera lugar en el mesón. Si hubiera sido Julio César, hubiera lugar en el mesón. Pero porque este era un rey de otro tipo, que venía de una pequeña ciudad en Galilea, que había viajado hasta Belén, venía de una familia pobre. Sus padres no tenían ni la oveja que necesitaban presentar para el sacrificio. Presentaron las palomas, el cual era la excepción para los pobres. Así de pobre era Jesucristo, porque sus padres no tenían recursos. Por eso no había lugar. Él no sabía, porque él no había llegado con el lujo. Él no sabía, no había lugar para él, porque no había hermosura en él para que le deseemos. No había lugar para él, porque no había dinero. El Hijo del Hombre no tenía donde reposar su cabeza. El Hijo del Hombre no tenía, hasta su tumba fue prestada, y por eso no había lugar para Jesucristo. Él no entendía, el mesonero no entendió que siendo rico se hizo pobre, que siendo Dios se hizo hombre, que siendo Señor se hizo siervo. Él no entendió que siendo rey se humilló hasta lo sumo, y a causa de que no entendió esto, no había lugar para él en el mesón. Pero en esta tarde el Señor me trajo aquí a predicarle a esta iglesia que el mesonero por lo menos no conocía quién era el Mesías. Pero ¿cuál es tu excusa? Tú lo conoces. Tú has sido bautizado en su nombre. Tú has recibido su espíritu. Tú cantas
cantas las canciones de Sión todas las semanas. Tú sabes exactamente quién es Él. Tú tienes su palabra. Tú has leído su historia. Tú lees y estudias y escuchas mensajes. ¿Cuál es tu excusa? Por lo menos el mesonero no sabía quién era, pero tú sí sabes quién es Jesús. ¿Y usted sabe por qué ese mesonero? Otra razón por qué el mesonero no dejó que entrara en su lugar, su mesón. Porque si el mesonero hubiera dejado que Jesús entrara, hubiera tenido que sacar a alguien. Para que Jesús entre, alguien tenía que salir. Y hay personas aquí que están escuchando mi voz, que necesitan escuchar lo que estoy diciendo en este lugar. Hay personas que me están mirando ahora mismo en el Facebook Live y en cualquier parte del mundo, y yo tengo un mensaje que predicarte en esta tarde. Tú sabes quién es Él, pero no dejas que entre, porque tú sabes que si Cristo entra, hay cosas en tu mesón que tienen que irse. Hay personas en tu mesón que tienen que irse. Hay lugares donde ibas a los cuales no puedes ir. Hay situaciones en las que estás que no puedes disfrutar. Tú sabes, hay números que tienes que borrar. Hay lugares donde no puedes ir. Hay amistades que tienes que eliminar. Si Cristo entra al mesón, hay cosas que tienen que irse. No es que no te amo, te amo, pero es que todavía no, mi mesón está ocupado. Quiero disfrutar lo que está aquí primero. Y Jesucristo toca. No hay lugar. Es que tú sabes que si Cristo entra a tu mesón, entonces se tiene que ir el orgullo. Tú sabes que si Cristo entra al mesón, se tiene que ir el odio. Tú sabes que si Cristo entra, se tiene que ir la envidia, se tiene que ir la concupiscencia, se tiene que ir las raíces de amargura. Tú sabes que si Cristo entra al mesón, hay cosas en tu armario, ropa en tu armario que tiene que irse. Si Cristo entra al mesón, hay adicciones que ya no puedes tener, hay actitudes que no puedes disfrutar, hay lugares donde no puedes ir. Si Cristo entra al mesón, si Cristo entra al mesón, tienes que ir la segunda milla con el que te pidió la primera. Si Cristo entra al mesón, hay que voltear la mejilla. Si Cristo entra al mesón, hay que perdonar a los que me odian. Si Cristo entra al mesón, tengo que dar y servir a otros. Y por eso decimos: no es que te amamos, es simplemente que mi mesón está lleno. Pero en esta tarde termino con esto. La belleza de esta historia, la belleza de la historia de Jesucristo, es que por 2000 años no ha habido lugar. Y la belleza de todo esto es que mientras nosotros le decimos a Él: no hay lugar, no hay lugar,
Él nos dice a nosotros: hay lugar para ti. Mientras yo le digo a Él, no hay lugar, Él me dice a mí: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, no os hubiera dicho. Pero yo voy, me iré a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo le digo: no hay lugar, pero Él está preparando lugar para mí. Yo le digo: no hay lugar, pero Él me dice: toco a la puerta y llamo, iglesia. Si alguno oye mi voz y responde, yo entraré a Él, comeré con Él y Él conmigo. Yo le digo: no hay lugar, pero Él me dice: ven, pongámonos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, llegarán a ser blanco como la blanca lana. Yo le digo: no hay lugar, pero Él dice: hay lugar para ti. Hay lugar para ti. Los otros días estaba en casa y tenía un día demasiado ocupado, a donde tenía que ir, tenía que regresar y cocinar, tenía otras reuniones en Zoom, tenía que comprar vuelos, hablar con gente, los quehaceres de la vida, las cosas que tengo que hacer para la iglesia, el trabajo y la familia. Les voy a ser bien sincero. Yo leo la palabra del Señor todos los días. Todos los días. La leo fielmente. También oro. Pero mi vida de oración se había convertido en una vida mecánica, rutinaria. Las mañanas antes de salir, después de leer, empiezo a orar. Una de las rutinas que tenía es que yo siempre ponía una alarma para dejarme saber cuando pase el tiempo de mi oración, para yo salir inmediatamente. Tengo que ir, tengo que hacer, tengo que visitar, tengo que hacer esto. Pero en esta mañana específicamente, cuando empecé a orar, algo sucedió. No eran las palabras mecánicas de un predicador que simplemente quería cumplir con mi deber, pero eran palabras de un amante agradecido con su Señor. Y algo fluía dentro de mí que no había fluido desde tanto tiempo. Y solo en ese cuarto ni las palabras me salían, solo lágrimas. Empecé a disfrutar su presencia. Disfrutar su presencia. Me llegó, la alarma sonó de nuevo. Ya, tienes que levantar, tienes una reunión, tienes que ir al tabernáculo, tienes que ir así, tienes que ir allá, tienes que reunirte con tal, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Así que me levanté, pero aún mientras me bañaba las lágrimas seguían fluyendo. Había algo en mi corazón que decía: oh, ¿a quién iré
Señor, sino a ti. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y no hay nada en la tierra que yo desee más que a ti. Mi alma y mi corazón perecen, pero tú eres la fuerza. Eso era lo que yo sentía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero, oh Señor, tengo reuniones, tengo cosas. Y entré al carro y empecé a ir hacia donde tenía que ir. Y aún en el semáforo, solo, de nuevo, empezaron las lágrimas. Había un quebrantamiento dentro de mí. Algo que no había sentido desde mi juventud, a solas con el Señor. Y no pude más. Por fin tuve que llamar a los que tuve que llamar. Les dije, perdónenme, hermanos, pero no voy a poder. Llamé al banco, llamé a todos los oficios, llamé a todos. Dije, no, voy a tener que posponer. Me está llamando mi amante. Y regresé a mi cuarto. Y una de las cosas que hice, me acordé cuando solo tenía 15, 16 años en la secundaria. Y llegaba de la escuela a mi hogar. Me acuerdo que mi mamá abría la puerta y yo estaba tan enamorado de Jesucristo a esa edad, que me acuerdo que habían lágrimas y ella me decía, ¿qué pasó? Pero es que venía orando todo el camino, venía llorando delante del Señor. Y corrí a mi cuarto y me escondía debajo de mi cama para que nadie me escuchara. Señor, usa mi vida. Señor, yo quiero ser instrumento. Señor, ¿qué puedo hacer? Pero ahora se había olvidado ese sentir dentro de mí. Estoy más ocupado en el ministerio como nunca. Pero Jesucristo estaba lejos de mi mesón. Ocupado con el ministerio de Dios. Pero se me había olvidado al Dios del ministerio. Finalmente fui debajo de mi cama y allí lloré, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Señor, he descuidado lo más importante. No hay lugar en mi mesón. Enciende de nuevo el fuego en mí. Reaviva el don que hay en mí. Reaviva este espíritu, estos huesos, Señor, secos. Sopla, sopla, espíritu de los cuatro vientos sobre estos huesos. Regresa un deseo, regresa un sentir, regrésalo. Y en esta tarde estoy orando con huesos secos que están sentados aquí escuchándome también. No es que tú no ames al Señor, no, tú lo amas. Pero se te ha olvidado tu vida de oración, se te ha olvidado tu devoción, se te ha olvidado lo que sentías en un tiempo, se te ha olvidado lo que era tener a Dios en tu mesón, una comunión donde a solas al huerto iban y Él contigo va, puedo oír su voz. Se te ha olvidado lo que era y hoy el Espíritu Santo me trajo aquí a decirte: haz lugar. Abre las puertas de nuevo. Quiero entrar. Quiero comer. Quiero tomarte de la mano de nuevo.
quiero que sientas mi presencia de nuevo. Las cosas de esta vida te han atado. Las cosas de esta vida te han quitado tu comunión. ¿Dónde están las lágrimas que alguna vez brotaba? ¿Dónde está ese deseo? ¿Dónde está ese fervor? Te has enfriado. Estás aquí, tu cuerpo estás aquí, pero tu corazón descarriado. Y poco a poco te olvidas que ya no estoy, ya no estoy. No hay lugar. No hay lugar. Pero habrá alguien en este día que quiera responder y decir: yo voy a hacer lugar para Jesucristo en mi mesón. Este altar está abierto para ti en esta tarde. Y yo no sé, pecador que estás en este lugar, escucha mi voz. Pecador que estás aquí, descarriado que estás aquí en este lugar, escucha la voz de Dios que te habla y te dice: estoy tocando, estoy tocando. He pedido tener comunión contigo, pero me ignoras. Este altar también es para ti en esta tarde. Este altar es para ti en esta tarde. Tú que estás en el ministerio, dando toda tu vida al ministerio, pero se te ha olvidado al Dios del ministerio y tu comunión. Este altar también es para ti en esta tarde. Tú que estás ahí en ese lugar y necesitas que Dios agarre de su fuego, de ese altar, un carbón encendido y lo traiga a tu alma y a tu espíritu. Este altar es para ti en esta tarde. Tú que estás ocupado en el trabajo y con la familia y con los quehaceres, tú que estás ocupado y se te ha olvidado tu comunión, este altar es para ti en esta tarde.